continuar con el recorrido, hemos hecho una parada técnica en el sector de lo que vendría a ser Dios Pisuyana. Vocablo quechua, estaríamos hablando en esperanza en Dios, pero más exactamente, dado el contexto, dado también los iniciadores de este proyecto, vendría a ser fe en Dios. ¿Ya? Este es considerado prácticamente un milagro en los Andes. Es algo que no debería estar aquí en este momento. No hay, incluso podríamos hablar estadísticamente de que hay más posibilidades de que una persona se gane la lotería a construir un hospital de esta envergadura. Y más aún en una población como en la que está enclavada. La historia comienza en los años 90 con una pareja de viajeros alemanes recién egresados de la escuela de medicina, el señor Klaus y con su esposa, la señora Martina. Viajaban alrededor de Sudamérica, mochileando. Al igual que nuestra amiga Yaela casi. Quién sabe, en tiempo nos hace conocer algún proyecto especial por ahí. Entonces ellos iban mochileando a nivel Sudamérica. Ya desde entrar desde Ecuador se dieron, mejor dicho, desde Pasto, Colombia, a entrar a Ecuador a la sierra y entrar al Perú a los Andes, se fueron dando cuenta de la precariedad que había en las viviendas, de la situación de vida humilde que tenían las personas. Entonces, a medida que iban recorriendo, ellos en su proyecto de vida iban analizando, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos hacer algo por esta gente, por este lugar? Con esa pregunta en cabeza, seguían viajando y hasta que un día de esos, al transcurrir por este sendero, posiblemente en el sector de Pacas, Trancapata, ellos deciden acampar, hacer campamento. En medio del campamento que ellos estaban aquella noche, alguien de afuera comienza a mover la carpa de forma desesperada, hablando en vocablo quechua, idioma que ellos no entendían por completo en ese entonces. Entonces ellos, entre el susto ahí, deciden abrir la carpa, y en lo que está abriendo Klaus la carpa, alguien lo toma, lo jala hacia afuera y le habla en quechua, desesperado. Martina, desde adentro de la carpa, se da un poco más cuenta de la situación y le indica a Klaus, le dice: creo que el hombre necesita ayuda, está desesperado. Porque ya Klaus estaba a punto de reintegrarse y actuar, ¿no? Y él dice, ¿no? No sabía si atacar o no sabía si es huir, qué hacer en ese momento. Entonces ellos, al percatarse que este hombre necesitaba ayuda, siguen sus instrucciones. Él comienza a apuntar un lugar, hablando en vocablo quechua que ellos no entienden. Lo acompañan hasta una zona en la cual encuentran su hogar de el hombre, y resulta que estaba una mujer dando luz ahí. ¿Ya? Ellos, ahí da inicio como que la semilla del proyecto Dios Pisuyana, porque Klaus, en su relato, esto lo cuenta a nivel mundial, él viaja país en país, justamente dando su testimonio de vida, su testimonio de cómo conoció a Dios. Klaus dice que en ese momento, cuando él dio luz a la niña y la tuvo en brazos, hubo una especie de energía, luz, espíritu que transcurrió desde su cabeza hasta completamente la espalda, de toda la espina dorsal, pasando hasta saliendo por sus pies. Una energía que él describe como Dios. Y él ahí como recibió esa revelación, ¿no? Es decir, voy a aquí hacer algo trascendental por estas personas. Este es el lugar donde yo tengo que sembrar esa semilla. Recibió ese mensaje en ese momento. Con ese mensaje siguió su viaje. 5 años estuvo en su país contando la historia a todo el mundo. Pero ustedes sabrán, o sea, los sueños, los proyectos no surgen así de la nada, no es cuestión de fe, no es cuestión muchas veces, pero él demostró lo contrario, porque en esos 5 años que estuvo contando su historia, escribió un libro acerca de esta vivencia que le aconteció en los Andes peruanos. Asimismo, aprovechaba cada conferencia, cada lugar que había gente concentrada para poder contar esta historia, este testimonio de vida. En esos encuentros se encontró con un arquitecto que también había sentido el llamado de Dios, ¿no? Días antes nomás él había, como dicen los cristianos, entregado su alma a Dios. Entonces,
En ese momento él se contacta con este arquitecto y le ofrece trabajar un plano de cómo podría ser la construcción del hospital. Solo plano, sin haber comprado terreno, nada. Gracias a este contacto con este ingeniero que lo lleva a uno de los congresos de ingenieros, de doctores, de personas que trabajan con hospitales, él conoce a otras personas más que también están dispuestas, llega a sus corazones. Klaus lo cuenta de tal manera como que llega a sus corazones de estas personas y estas personas están dispuestas a ayudar, a donar. Ahí comienzan los primeros donativos. En estos 5 años de escribir el libro, de viajar, de contar su historia, habían juntado donativos, pero en 5 años, lento, 5 años, lo suficiente para comprar un terrenito para estos lugares. Cuando llegaron ya acá al distrito de Curahuasi, tenían el dinero para comprar el terreno, pero no había ni siquiera un sol para poder hacer la construcción del hospital. Entonces lo que hicieron ellos, nuevamente utilizaron su fe. Lo que pasó, ellos contactaron a algunos amigos de la prensa, contactaron a algunos amigos de la embajada y no sé cómo le hicieron para que la primera dama de ese entonces también estuviera presente. Aproximadamente en el año 2007, donde se da el inicio a la primera piedra de la construcción del hospital. Pero hay un dato muy particular ahí, ya que cuando Klaus cuenta esto, él dice, había en ese lugar, no sé, casi 6.000 personas en la inauguración de la puesta de la primera piedra, pero ninguna de esas personas sabía que no había dinero en absoluto para construir, para iniciar esa construcción. Solo era solo era para la prensa nada más todo el espectáculo, pero no había dinero para la construcción. Y a partir de toda esa cobertura de la prensa que se dio, se comenzó a hacer conocido el proyecto y muchas empresas comenzaron a hacer sus donativos. Empresa Yura, por ejemplo, donó miles de sacos de cemento, fierros de construcción, y otras empresas, para justamente también ver el tema de impuestos, comenzaron a hacer donativos. Así nuevamente su proyecto, el que estaba en cero, comenzó a funcionar. Ellos le llaman a eso fe, porque es casi como que si Dios lo hubiera tenido así casi hasta ahorcarlo, hasta quitarle todo el aire. Cuando ya no podía más acá en cero, soltaba otra vez gran flujo. Y esta es la historia del testimonio que cuenta Klaus como testimonio de fe. Es una asociación civil religiosa, todo el proyecto.